Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de la muerte de un ex policía de Puerto Rico, ocurrida en el 2016. Aunque en un principio la policía pensó que este crimen se trataba de un mero escalamiento, pronto se dieron cuenta de que se trataba de un posible asesinato por encargo. Ángel D. Jiménez Rosa era un ex agente de la policía de Puerto Rico de 42 años. Cuando fue policía, Ángel trabajaba en la región de Bayamón. Sin embargo, fue sacado de la policía por una acusación que se le hizo en el 2006 por violencia de género. A pesar de esto, la mujer que lo acusó, Verónica Sastre, de 32 años, continuó estando en una relación intermitente y bastante complicada con él. Según se cuenta, estos se dejaban y al poco tiempo se reconciliaban, continuando así un círculo vicioso del cual nunca pudieron salir. Luego de salir de la policía, Ángel comenzó a hacer las gestiones para abrir un centro de cuidado de envejecientes. Ángel consiguió el local, los permisos, el personal y eventualmente lo pudo inaugurar. El cuidado de envejecientes se llamaba Mis Angelitos y estaba localizado en el barrio Pájaros de Toa Alta. Verónica también había comenzado a trabajar allí desde hacía algún tiempo. La noche del 2 de agosto del 2016, a eso de las 10 de la noche, Verónica llegó a la casa en donde vivía con Ángel, ubicada en la calle 2 de la urbanización Montesol en Toa Alta. Esa noche ambos compartieron, vieron televisión y se acostaron a dormir. El 3 de agosto, a eso de las 1:50 de la madrugada, dos hombres entraron a la casa, caminaron hasta el cuarto matrimonial y le hicieron varios disparos a Ángel. Cuando vio que le estaban disparando, se lanzó sobre Verónica para tratar de protegerla con su propio cuerpo. Inmediatamente los sicarios salieron de la casa y se llevaron la guagua de Ángel, una Dodge Caravan negra, y se marcharon del lugar a toda prisa. La guagua fue encontrada más adelante quemada en la carretera 679 del sector Tiburón en Dorado. Además de Verónica, en la casa vivía como inquilino un empleado del hogar de ancianos llamado Don Luis, quien ayudó a darle los primeros auxilios a Ángel cuando este fue tiroteado. Luego de la balacera, Verónica y Don Luis pidieron ayuda y dos paramédicos lo llevaron hasta el Hospital Regional de Bayamón, donde lamentablemente fue declarado muerto. Al menos, esta es la versión de los hechos que les contó Verónica a las autoridades en un principio. Por esta razón, inicialmente se pensó que todo se trataba de un robo domiciliario, pero luego las autoridades comenzaron a darse cuenta de que estaban trabajando con un caso más siniestro. Había varias incongruencias entre la versión que estaba ofreciendo Verónica y lo que encontraron los agentes investigadores en la escena del crimen. Investigando la escena como si se tratara de un escalamiento, los agentes no podían comprender por qué ninguna de las puertas ni de las ventanas de la casa fueron forzadas. También uno de los agentes notó que en la parte de atrás de la casa había mucho fango, pero no había huellas de pisadas dentro de la casa ni en la verja trasera. Otro detalle importante fue que los criminales no se llevaron ningún artículo de valor de la casa, solamente la guagua de la víctima. Cuando los agentes investigadores solicitaron las grabaciones de la caseta de control de acceso de la urbanización, pudieron observar que el carro de Verónica entró a eso de las 10 de la noche a la urbanización y no bajó el cristal de su carro completamente, solo un poquito, lo justo para poder marcar el número de la casa y poder entrar. Durante el día de los hechos, la información continuó surgiendo. La policía supo de una póliza de seguro de vida de $250,000 que Ángel había comprado un par de meses atrás. Los investigadores le preguntaron a Verónica por este detalle y aunque ella admitió que sabía sobre la póliza, se mantuvo en su versión de que unas personas desconocidas se habían metido a su casa. Luego de varias horas en el cuartel de la policía y al ser confrontada con algunos detalles de la investigación, Verónica cambió su versión y dijo que ella sabía que unos empleados del cuidado de ancianos estaban conspirando para matar a Ángel. Ella dijo además que estos la habían tomado de rehén antes de ejecutar a Ángel. Verónica le dio a los investigadores los nombres de los empleados y de inmediato la policía comenzó a buscarlos. Más tarde, según la policía, como a eso de las 6 o 7 de la noche del 3 de agosto, al ser confrontada con la evidencia fílmica y telefónica que contradecía sus versiones anteriores, Verónica confesó ser la autora intelectual
del asesinato de Ángel y admitió haber contactado a otras 3 personas para llevar a cabo el acto. Su motivación era beneficiarse del seguro de vida que Ángel había adquirido recientemente. Luego de la admisión de Verónica, la policía llegó hasta el residencial Barbosa en Bayamón y puso bajo arresto a Marilyn Pagan, de 29 años, empleada del centro de envejecientes, y a su esposo Luis Antonio Maisonet, de 23 años. Más adelante, otro joven identificado como Edwin Yadiel Quiñones, de 22 años, fue señalado como sospechoso de ser uno de los gatilleros contratados para matar a Ángel. Al enterarse de que la policía lo estaba buscando, la madre del joven lo entregó en el cuartel de la policía. A eso de las 6:30 de la tarde, Edwin Quiñones Rivera, de 23 años, acompañado de su madre, se entregó en la comandancia de Bayamón, luego de ser buscado por la policía por presuntamente ser el gatillero que le quitó la vida al ex agente de la policía, Ángel Jiménez Rosa. Verónica pensaba que ella sería la única beneficiaria del seguro de vida de Ángel, pero no sabía que el seguro aún no estaba vigente. Ángel había puesto como beneficiarios de la mitad del dinero a sus hijos, los cuales había tenido con otra pareja, y de la otra mitad a Verónica, luego de reconciliarse con ella, después de una de sus tantas separaciones, en una relación que duró alrededor de 12 años. Poco a poco la policía comenzó a armar el rompecabezas de la muerte de Ángel. Según reveló el propio superintendente de la policía, José Luis Caldero, el plan era que Verónica le iba a pagar $5,000 a Marilyn Pagan y a los otros compinches luego de cobrar el dinero del seguro de vida. Según la investigación, Edwin Yadiel y Luis Maisonet mataron a Ángel y luego se llevaron su guagua hasta un sector del pueblo de Dorado para hacer pensar a las autoridades que el asunto se trataba de un carjacking. La policía supo que los hombres lograron entrar a la casa porque Verónica los llevaba escondidos en su carro y además dejó el portón abierto y la puerta principal de la casa para que estos pudieran entrar. Poco tiempo antes de su muerte, Ángel había borrado a Verónica de la lista de personas que podían pasar por el puesto de control de acceso de su urbanización. Sin embargo, estos se reconciliaron y él puso nuevamente su nombre en la lista de personas autorizadas. En un punto dado, las autoridades federales acudieron hasta la comandancia de Bayamón para analizar si asumían la jurisdicción del caso, pero como no hubo carjacking como tal, se determinó que el caso permanecería en el foro estatal. El 5 de agosto, 2 días después de los hechos, todos los implicados en el asesinato de Ángel David Jiménez fueron ingresados a prisión luego de que la jueza Nilda del Carmen Ríos les encontrara causa para arresto y les impusiera una fianza de $1.5 millones a cada uno. Las autoridades radicaron cargos por asesinato en primer grado, portación y uso de un arma de fuego sin licencia, conspiración, destrucción de prueba y apropiación ilegal de un vehículo de motor. Para todos los efectos prácticos y para la policía, este caso había sido esclarecido. Sin embargo, a partir de ese momento comenzaba un largo proceso en los tribunales, particularmente en el caso de la alegada autora intelectual del crimen, Verónica Sastre. Cabe señalar que existen algunas lagunas en cuanto a la información que pude obtener sobre este caso, por lo que estaré hablando a partir de este momento en base a los documentos legales que sí pude conseguir. En septiembre del 2016 se celebró la vista preliminar en el caso contra Verónica Sastre y al finalizar el proceso, un juez le determinó causa para juicio. El 7 de junio del 2017, su defensa presentó ante la corte una moción solicitando la supresión de evidencia testifical. En pocas palabras, la defensa alegaba que se le violentó su derecho a la autoincriminación cuando supuestamente los agentes del CIC le tomaron declaraciones sin hacerle las debidas advertencias de ley, o sea que no le leyeron sus derechos a pesar de que era considerada como sospechosa. La defensa alega que esas declaraciones fueron vitalmente importantes para que la fiscalía pudiera presentar los cargos criminales en su contra y que el caso prosperara en los tribunales. El Ministerio Público respondió a estas declaraciones diciendo que Verónica fue trasladada desde el lugar de los hechos hasta la comandancia de Bayamón en calidad de testigo y de víctima, no como sospechosa. Estando en la comandancia, se le hicieron algunas preguntas por ser la única testigo que podía arrojar luz sobre la muerte de su pareja. El Ministerio Público dijo además que cuando ella hizo las declaraciones incriminatorias ya se le habían leído
las debidas advertencias de ley porque ya estaba siendo considerada como sospechosa del crimen. El 14 de junio del 2017 se celebró una vista de supresión de evidencia en el Tribunal de Primera Instancia en la que testificaron los agentes Anthony Cruz y Lenda Colón del CIC de Bayamón. Luego de escuchar los testimonios de los agentes, el tribunal concluyó que desde tempranas horas de la mañana de los hechos, los investigadores tenían los elementos suficientes para considerar a Verónica como sospechosa. El tribunal entendía que Verónica estuvo detenida y que no tenía libertad de movimiento por la forma en la que fue transportada a la comandancia y mantenida allí por largas horas. Además del testimonio de los agentes, se podía inferir que desde temprano estos comenzaron a sospechar de ella y por esa razón desde ese momento se le tenían que realizar las advertencias de ley. Por esta y otras razones, el tribunal falló a favor de Verónica, por lo que su confesión fue suprimida y esta no podía ser utilizada durante el juicio. No conforme con esta determinación, el 14 de julio del 2017, el Ministerio Público acudió ante el Tribunal de Apelaciones e hizo varios señalamientos de error. El Ministerio Público utilizó el propio documento de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia para establecer algunos datos. Este documento indica que en la madrugada del crimen, el agente Anthony Cruz de la División de Homicidios de Bayamón llegó al lugar de los hechos como a las 2:25 de la mañana, luego de que se le notificara sobre un asesinato que había ocurrido en la urbanización Montesol en Toa Alta. Al llegar a la escena, ya se encontraba allí el personal del Instituto de Ciencias Forenses, un fiscal, un agente de la policía y la compañera consensual de Ángel Jiménez, Verónica Sastre. El agente indicó que a Verónica se le realizaron una serie de preguntas en la comandancia de Bayamón con el objetivo de saber lo que había pasado en la casa. Según el agente, Verónica no fue detenida ni se le restringió de la libertad en ningún momento porque estaba siendo tratada como una víctima. Incluso alegó que Verónica no quiso irse de la comandancia porque sentía temor por su vida. Según alega, en todo momento, Verónica tuvo acceso a sus familiares, a su teléfono celular e incluso salió a fumar en varias ocasiones. En la mañana después de los hechos, Verónica fue llevada hasta la comandancia de Bayamón entre las 5 y 7 de la mañana en una patrulla de la policía junto a don Luis, quien era el inquilino que vivía en la casa con Ángel y con ella. Este caballero fue entrevistado por la policía, pero se determinó que no tuvo nada que ver con la muerte de Ángel. Al mediodía se le permitió a Verónica que fuera a almorzar o que se le trajera almuerzo si quería, y ella prefirió que le buscaran almuerzo. Ya entre las 6:30 y 7 de la noche se le hicieron las advertencias de ley a Verónica cuando los agentes notaron las discrepancias en sus declaraciones. Según los agentes, Verónica les había dicho que fue víctima de robo y que los asaltantes habían entrado por la parte de atrás de la casa. Sin embargo, cuando investigaron la casa, los agentes se percataron que era imposible abrir esa puerta desde afuera sin llaves. Según el tribunal apelativo, como los agentes entrevistaron a Verónica Sastre para tratar de recrear lo sucedido en la escena del crimen, estos no estaban obligados a impartirle las advertencias de ley hasta que la consideraron como sospechosa. Por lo tanto, no cometieron ninguna violación a su derecho de la autoincriminación. El tribunal apelativo determinó que el Tribunal Superior se había equivocado en su determinación de supresión del testimonio de Verónica y solicitó que éste fuera admitido como evidencia. Pero la defensa de Verónica Sastre no estuvo conforme con esta determinación y llevaron su reclamación hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El 5 de diciembre del 2018, el Tribunal Supremo emitió una sentencia ordenando la supresión del testimonio que había ofrecido Verónica Sastre ante los agentes del CIC de Bayamón. En esta ocasión, el tribunal determinó que el Estado le había violentado su derecho constitucional contra la autoincriminación. Por esta razón, el caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que se continuaran los procesos. Como consecuencia de la determinación del Supremo, el 16 de abril del 2019, la defensa de Verónica le pidió al Tribunal de Primera Instancia que también se suprimieran los testimonios de Luis Maisonet y de Marlene Pagán, los otros dos acusados en este caso, porque estos estaban cooperando con la Fiscalía y habían llegado a algún tipo de acuerdo para reducir sus sentencias. La teoría de la defensa era que si los testimonios de ellos provenían por causa del testimonio que Verónica había ofrecido originalmente y el testimonio de ella
no era admisible, pues entonces el de ellos tampoco debía de ser admisible. El 4 de junio del 2019, el Tribunal de Primera Instancia declaró no al lugar la solicitud de supresión de los testimonios de Luis y de Marilyn, quienes habían confesado su participación en el crimen. En el caso de Luis Maisonet, este confesó que junto a Edwin Yadiel Quiñones había sido uno de los gatilleros que mataron a Ángel. Por su parte, Marilyn confesó que planificó junto a Verónica cómo llevarían a cabo la ejecución y los demás pormenores del crimen. El tribunal en esta ocasión falló en contra de Verónica y el 13 de octubre del 2021, el tribunal apelativo confirmó esta determinación. Más allá de esta determinación, no pude obtener información actualizada sobre este caso, aunque existe un reportaje del periódico Metro que indica, sin ofrecer más detalles, que los responsables por la muerte de Ángel Jiménez recibieron sentencias de cárcel. Justo antes de grabar este episodio, hablé con el ex agente del CIC de Bayamón que investigó este caso, Anthony Cruz, quien me dijo que uno de los gatilleros, Edwin Yadiel Quiñones, había sido asesinado en el 2018. También me ofreció otros detalles del caso desde su perspectiva como agente investigador. Si quieres escuchar lo que me indicó el ex agente y tener acceso a detalles y documentos adicionales de este y de otros casos, te invito a que te hagas miembro de mi Patreon visitando patreon.com/CrimePodPR.